he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. En el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Aleluya. Gloria a Dios. A veces así es la vida. Vamos quizás con necesidades, con dificultades, pero Dios nos da la fortaleza para seguir adelante. Leemos en Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20. Bueno, quizás la agüita va a ser para el final, ¿verdad? Gracias. Jeremías 20, versículos 7 al 12. La escritura nos dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Voy a esperar que todos lo tengan. ¿Ya lo encontraron? Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará,
decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cuántos en alguna oportunidad han estado en desánimo? Quiero hablar en esta noche, hermanos, sobre cómo superar el desánimo. Hermanos, el desánimo puede venir de muchas formas. Y una persona desanimada, hermanos, es una persona que está presta a tomar direcciones muy equivocadas. Pero tenemos un ayudador, tenemos al Señor, quien con su palabra nos conforta, nos ayuda para sobreponernos y seguir adelante. En la sociedad en la cual vivimos, hermanos, que es aproximadamente 7.000 millones de habitantes en el mundo, estamos aproximando, todos los seres humanos, hermanos, hemos pasado por circunstancias difíciles, circunstancias buenas y malas. Toda persona, ya sea cristiano o no cristiano, nos vemos envueltos en situaciones difíciles. Algunos están tristes, otros lloran, otros están afligidos por una noticia adversa. En fin, hermanos, la naturaleza humana experimenta todo este tipo de cosas. Pero, hermanos, nadie puede decir que jamás se ha enfermado, porque todos en más de alguna ocasión nos hemos enfermado. Nadie jamás puede decir también que no ha estado triste. Como seres humanos hemos experimentado la tristeza en alguna ocasión. Nadie también puede decir que nunca ha estado desanimado, porque todos experimentamos el desánimo. Hermanos, pero la situación aquí es cómo sobreponernos, cómo superar el desánimo. A veces el desánimo viene, hermano, por aspectos económicos, viene el desánimo también aspectos de salud, y por muchas otras razones ha venido ese desánimo. Pero usted, hermano, es un hombre, una mujer de fe. Usted no está solo. Usted sabe en quién ha creído. A veces el desánimo nos quiere hacer sucumbir en ese estado crítico y esa situación que puede derrumbar a cualquiera. Pero, hermano, de allí, de donde menos pensamos, surge una fe en alguien que es más poderoso que nosotros y nos podemos sobreponer a esa situación. ¿Cuántos de nosotros ya hubiéramos sucumbido si no tuviéramos este recurso maravilloso que es la fe en nuestro Señor Jesucristo? Él que dice: yo soy tu Dios que te esfuerzo, nunca te dejaré ni te desampararé. Hermanos, cuando uno lee esa palabra, yo soy tu Dios que te ayudo, que te esfuerzo, hermano, cuando uno lee esa palabra, por eso es lo importante de leer la sagrada palabra de Dios, porque eso nos trae ánimo, nos vitaliza, es vida a nuestro ser, porque ya mucho tiempo hubiéramos sucumbido si no tuviéramos la fe verdadera en Jesucristo. Así que, hermanos, toda persona puede superar el desánimo en la vida diaria, todos podemos superarlo. Así que si alguien en esta noche ha venido con desánimos, hermanos, toda persona podemos superarlo en el nombre de nuestro Señor. Amén. En este pasaje de Jeremías, hermano, es un pasaje triste, pero a la vez un pasaje de victoria. En este pasaje, el capítulo 20 de Jeremías, encontramos una enseñanza maravillosa. Experiencias, hermanos, que sucedieron en la vida del profeta. En la vida del profeta Jeremías. Este pasaje, en Jeremías 27 al 12, encontramos las maneras de cómo la persona puede superar el desánimo. Aquí vemos
un profeta que ya estaba, si podemos modificarle la palabra, estaba como para claudicar, estaba como para dejar el ministerio que Dios le había encomendado. Una persona que estaba a punto de dejar todo cuanto Dios le había delegado. Y qué sé yo cuál iba a ser su vida. Pero hermanos, aquí tenemos las formas de cómo él pudo superar el desánimo. Así que yo voy a pedirle, hermanos, que mire al que tiene a su lado y le diga: no te desanime, todavía hay tiempo. Así es que ese problema, eso te vas a sobreponer a ello. Te vas a sobreponer. La prueba viene por un momento, pero luego que pasa la prueba viene la bendición de Dios. Amén. Cuando pasa la prueba viene la bendición de Dios. Probablemente usted está siendo probado en este momento, pero hermano, la prueba es momentánea. Es el momento de evaluación. Es el momento donde Dios le está pasando un test. Porque nuestros exámenes no son, hermanos, de escritura. No son teóricos. Hermanos, nuestros exámenes los llevamos en el mismo cuerpo. Nuestras experiencias, cómo sobreponernos con nuestra fe y salir adelante. Esa es la manera como Dios examina. Y usted tiene que pasar la prueba en el nombre de Jesucristo, siendo valiente. Y cuando usted pase esa prueba, Dios le va a hacer pasar a otro nivel de vida espiritual, a madurez espiritual. Y eso es lo importante, hermanos. ¿Por qué? Es que a veces estas dificultades vienen a nuestra vida. No vienen, hermano, por venir, vienen con un propósito. Y es allí donde debemos saber que cuando hay una debilidad, cuando hay un desánimo, cuando hay una prueba, venga a su mente la fe que usted tiene en el Señor Jesucristo. Usted no está solo, tiene algo poderoso, esa fe que le va a levantar en momentos de crisis. Amén. Proclame victoria no en su fuerza, sino en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, toda persona puede superar el desánimo no escuchando a los rumores y a las críticas negativas que otros tienen. ¿Por qué? Esto es un fenómeno. Nosotros siempre, hermanos, vamos a oír críticas, no críticas constructivas algunas veces, sino críticas destructivas. Cuando vienen esas críticas, el punto aquí es: ¿qué voy a hacer ante el rumor de una crítica? Porque a veces no la oímos allí así de frente, sino que a veces surgen los rumores por los alrededores. Surgen los rumores de una crítica en contra suya. ¿Cuál va a ser su posición? Yo no puedo, hermanos, debilitarme en el sentido de que la gente no me quiere, está hablando mal de mí y ay, pobrecito de mí, y no puedo tomar esa posición porque me voy a hundir en ella. Yo tengo que sobreponerme, hermano, a esa situación. Toda persona puede superar ese desánimo, no escuchando lo que otros dicen negativamente de él. A veces hay una forma que se llama murmuración, que eso puede destruir a cualquiera. ¿Qué es la murmuración? La murmuración tiene muchos calificativos o adjetivos. Y hermanos, la murmuración, algunos dicen que es decir algo en tono bajo. También la murmuración es hablar entre los dientes, manifestando queja o disgusto por alguna cosa. ¿Sí? Cuando usted mira esa cuestión allí, como que son avispas las que andan ahí. Esa murmuración, hermano, eso puede traer debilidad, puede traer desánimo a la persona. Pero aquí en Jeremías, mire, Jeremías experimentó esto. En el verso 10 dice: porque oí la murmuración de muchos. Esta expresión de Jeremías, hermanos, refleja la razón y el motivo por qué a él lo llevó, hermano, a una situación crítica, a una situación difícil. Él ya estaba desanimado. Jeremías llegó, hermano, a una situación donde él estuvo a punto de dejarle el ministerio a Dios. No puedo. ¿Por qué? La murmuración de muchos debilitaron. Entonces, hermanos, esto le pasó al profeta.
Ahora, hermano, la Biblia presenta también ejemplos de personas que escucharon la murmuración de otros en contra de ellos. En una manera negativa se dirigían a ellos murmurando. Por ejemplo, David recibe la orden de su padre de ir al campo de batalla donde están sus hermanos. David no era un guerrero, David era un pastor de ovejas, pero sus hermanos eran ejercitados en la guerra, más bien pertenecían al ejército. Su padre le dice: David, vas a ir al frente de batalla, bueno, vas a ir donde están tus hermanos y les vas a llevar alimentos. A eso iba David, no iba a otra cosa. Él era el que les iba a llevar el lonche a los muchachos. Ese era el trabajo. Pero David, hermanos, era uno que no soportaba las críticas, y en lugar de desanimarse, se armaba de valentía y decía: esto no puede ser. Entonces, hermano, llega y él dice: ¿quién es este que está desafiando a los escuadrones del ejército de Dios? Y ya dijeron: es Goliat, y está hablando tremendas cosas en contra de Dios y en contra de su pueblo. Oh, ¿y quién es ese filisteo? Pues yo voy a pelear. Y le dicen los hermanos: oye, tú has venido a dejarnos los quesos y todas esas cosas, y mira, te estás metiendo en algo que no te concierne. ¿Qué estás haciendo, muchachos? Vete mejor a cuidar las pocas ovejas que nos han quedado. Y ahí andaba David, pero sus hermanos, bueno, no lo dejaban. Incluso el mismo Goliat lo desafió y murmuró y dijo cosas negativas contra él. Aunque había mucha razón para que David, hermanos, lo desanimara esa situación, los comentarios de sus hermanos no le desanimaron en nada. Él se mantuvo firme porque él tenía experiencia en la fe. David, si algo tenía experiencia, era en la fe. No era quizás diestro en pelea, pero él tenía una fe tan grande que sentía a Dios cerquita de él. Tenía a Dios como su defensor. Por eso hablaba con esa seguridad. Y nosotros podemos hablar con esa seguridad. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque venga cualquier mal, nosotros saldremos adelante. Porque sentimos a Dios cerca. Dice el Señor que el que se acerca a Él, Él se acercará también. Amén. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Resistid al diablo y Él huirá. Así que, hermano, tenemos esas promesas. Entonces David sentía cerca a Dios, de tal manera, hermanos, que el mismo Goliat, cuando ya estaban al frente, hermanos, Goliat lo subestimó. Goliat se expresó negativamente de David, todavía para poner más desánimo en David. Pero cuanto más hablaba este gigante, más fuerza alcanzaba David. La fe le crecía más. Y el asunto es que cuando en nosotros murmuran, ¿cuál es nuestra posición? ¿Nos agigantamos más en la fe sabiendo que la causa la tiene el Señor? ¿O cada día nos apachurramos más? ¿Cuál es nuestra posición? En este caso, hermanos, Goliat, al verlo, le dijo: ¿qué acaso soy? ¿Qué soy yo para que me manden esto? Y desprestigiaba a David. Y hermano, lo vio insignificante. ¿Soy acaso yo perro que vienes con palos ahí? Y David pues le dice: tú vienes a mí con lanza, jabalina. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Amén. David aquí no está diciendo, no está hablando de mira qué grande eres y me estás diciendo todo esto porque soy pequeñito, pobrecito de mí, yo soy la víctima. Cuando uno se hace víctima, el enemigo toma ventaja. Cuando alguien que se va haciendo víctima, pobrecito estoy, hermano, qué débil estoy y que ya no tengo fuerza, yo creo que me voy a retirar del evangelio. Entonces el enemigo más
lo tritura. Pero es allí donde necesitamos recordar las promesas que tenemos de Dios. Las decimos en los cantos, las recitamos por la misma palabra, ¿verdad? Que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? David, hermanos, le dijo: tú vienes a mí con lanza y jabalina, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David llevaba 5 piedras lisas del arroyo, lisas para que resbalaran en la onda, ¿verdad? Esa era una onda, sí. Bueno, entonces, hermano, él era diestro para ello. Y eran 5 piedras lisas del arroyo. Pero cada piedra era una dinamita porque iba en el nombre de Jehová. Y David, hermano, tuvo que ahorrar 4 de ellas. Tenía un arsenal, con una bastó para destruir al enemigo. Nosotros, hermanos, con la fe que Dios nos ha dado, podemos destruir fortaleza, podemos destruir todo aquello que se opone, ¿verdad? Y podemos salir adelante si tan solo experimentamos a Dios en medio del desánimo, ¿verdad? En medio del desánimo podemos decir: no, Dios está permitiendo que yo sea probado en este momento. Pero Dios tiene, cuando manda o envía o permite una prueba, es porque Dios tiene algo entre manos, quiere darme una bendición grande. Amén. ¿Cuántos están tristes, desanimados? ¿Cuántos tienen prueba? Alégrese, diga: ah, Dios quiere bendecirme después de esto. Amén, porque después de la batalla viene la victoria. Amén. Gloria al Señor. Así es que, hermanos, Jeremías, hermanos, sintió esta situación. Era difícil. Usted y yo debemos aprender de esta expresión del profeta Jeremías, ya que nos ayuda a no escuchar a los rumores negativos que otros hacen, ¿verdad?, de usted. Porque de David dijeron ciertas cosas, él no se amedrentó. Ahora el profeta Jeremías está oyendo por todos lados rumores en contra de él. Fíjese, hermano, que cuando llevaron cautivo a Judá hacia Babilonia, estuvo cautivo por 70 años. ¿Sabe? A todos lo llevaron cautivo. Nabucodonosor, un rey perverso, dijo: llévenlo. A Jeremías, déjenlo libre. Todos padecieron menos Jeremías, porque Jeremías le había dado profecía también. Había hablado Dios por medio de Jeremías, ¿verdad? Que iba a usar a Nabucodonosor para que disciplinara a Judá. Y así sucedió. De que, hermanos, Jeremías fue el único que fue preservado allí su vida de males, porque incluso al rey le sacaron los ojos, a sus hijos, hermanos, hicieron cosas horrendas con ellos, pero Jeremías le fue preservada su vida como profeta. Así es que, hermanos, cuando viene el desánimo, nosotros, tenga en cuenta, hermano, sí, en la necesidad y en el desánimo usted necesita del apoyo de los demás, pero usted debe mantener firme esa fe. Sé que estoy pasando esta dificultad, pero tengo un Dios todopoderoso, al cual cuando yo voy de rodillas a Él allá en el secreto, lo que no puede resistir el Señor es un corazón contrito y humillado, porque Él es grande en misericordia. Cuando mira a alguien verdaderamente con necesidad y humillado ante su presencia, la compasión de Dios viene, lo saca adelante y lo exalta. Amén. Entonces, hermanos, toda persona puede superar el desánimo, no olvidándose quién le ha llamado. Jeremías, hermanos, en el capítulo 20, verso 9, Jeremías dice: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Porque todos los rumores, todas las acechanzas que venían en contra de Jeremías, es porque siempre que Jeremías hablaba, hermanos, Dios le ponía siempre juicios. Un mensaje, hermanos, de juicio para el pueblo. Nunca venía un mensaje, hermanos, que felicitara o alentara al pueblo de Dios, sino que cuando venía un mensaje de Jeremías o una palabra de Dios por Jeremías, siempre venía juicio. Siempre les hablaba: aquí viene la mano de Jehová contra ustedes, y eso lastimaba a todas estas personas, de tal manera que murmuraban de él
que lo iban a destruir y todo tipo de cosas. Eso bastaba para poder desanimar por completo a Jeremías. De tal manera que fue tanta la presión, hermanos, que Jeremías llegó un momento en que dijo: ya no hablaré más en su nombre, ya no voy a hablar más en el nombre de él. Y pensó en huir y dejar el ministerio. Hermanos, este es un panorama tremendo. ¿Por qué? Porque muchos nos encontramos en esa situación. Alguna vez, cuando viene el desánimo por cualquier situación, queremos quizás apartarnos del camino de Dios o echarnos hacia atrás. Jeremías experimentó esto, la mucha presión. Imagínense, todo el pueblo daba rumores en contra de Jeremías, y él llegó a desanimarse y a decir: ya no hablaré más en su nombre. El verso 9 nos dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero hermanos, es algo precioso esto, que Dios, cuando ha llamado a alguien al ministerio, o lo ha llamado a alguien a su redil, la persona que quiere retirarse de Dios no se siente feliz, no se siente tranquilo, ni con Dios, ni feliz con el diablo. ¿Por qué? Porque estando allá anda pensando allá que anda una vida insegura y anda inquieto, hace las cosas, pero hay algo que allá adentro le dice: no está correcto, y ya siempre anda haciendo las cosas no con toda la libertad que quisiera hacerla. Siempre anda algo redarguyéndole ahí. Yo he oído testimonios de personas: hermano, yo estuve en el mundo, pero no era feliz allí. Siempre que yo hacía cosas, como tenía aquello de que había experimentado a Dios en mi vida, no hacía las cosas con tranquilidad. Y vuelven y reconcilien con el Señor, que es la mejor decisión. Pero ¿para qué esperar en el desánimo pensar ir a conocer el mundo? ¿Para qué? Lo que vamos a hacer allí es perder tiempo, e incluso nos puede sorprender ahí la muerte. ¿Y dónde va a estar la seguridad de nuestra salvación? Es importante, hermanos, que tomemos fuerza, tengamos fe en el momento difícil, tengamos esa fe y sigamos adelante. Jeremías dijo: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Ahora, hermanos, había una lucha interior aquí. En la vida de Jeremías había una lucha, y es una lucha que pasa en todo ser humano. Bueno, en casi todos, en todo cristiano. Por un lado, hermanos, él quería retirarse, ya dejar el ministerio, quería retirarse. Y por otro lado, hermanos, había una imposibilidad de resistir al llamado de Dios. Ya su deseo de tanta murmuración, ya le habían desanimado, estaba débil. Él dijo: ya no hablaré más en su nombre. Y luchaba en su interior, pero dijo: pero había dentro de mí un fuego que quemaba mis huesos, no lo podía detener. Dice aquí literalmente: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Él quería huir de un ministerio tremendo que Dios lo había llamado. Y en ese momento, por la debilidad y las murmuraciones de otros, él dijo: mejor, para que estén tranquilos y yo para tranquilizarme de esta situación, mejor ya no hablaré más en su nombre. Pero había dentro de mí ese fuego, no me dejaba. Y al fin lo que él dijo: mas Jehová va delante de mí como poderoso gigante. Así es que no voy solo. Esa es una enseñanza para nosotros. Nos encontramos muchas veces en esa situación. Debemos de pensar como Jeremías, le fue revelado esto: pero Jehová me ha hecho grandes promesas. Él va delante de mí como poderoso gigante. Si lo llevo a él como poderoso gigante, no me va a suceder nada. Así es que le sigo adelante. Ahora, en 1 Corintios, el capítulo 9, verso 16, Pablo también tuvo una experiencia difícil, y él quizás sintió lo mismo que Jeremías.
Ahí en 1 Corintios 9, 16, dice una expresión: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Pablo dijo que el anunciar el evangelio para él le era impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anunciar el evangelio! ¡Ay de mí si no anunciar el evangelio! Quiere decir, le había sido impuesta una necesidad de poder hablar el evangelio de Jesucristo. Moisés llegó en un momento, hermanos, que no soportó quizás las críticas y todo el desánimo que el pueblo traía. Moisés le dijo a Dios que lo borrara del libro que él había escrito y que perdonara al pueblo. Pero Dios le dice: no, Moisés, al que peque contra mí, a ese borraré de mi libro. Entonces, hermanos, quiere decir que Dios tenía un trato con Moisés. Todos aquellos que estamos en el evangelio, por causa del evangelio, hermanos, vamos a recibir vituperios algunas veces. Vamos a entrar en desánimo, desalientos en nuestra vida, tristezas. Pero esa es parte de la vida. Esa es parte de la fe que profesamos. Pero hay una cosa: el antídoto para todas estas cosas, hermanos, es nuestra fe en las promesas benditas de Dios. Con eso va a destruir toda fortaleza usted. Ármese de la palabra de Dios, de esas promesas, y usted va a salir adelante. Usted y yo nunca nos debemos olvidar de quién nos ha llamado, de quién tuvo misericordia de nosotros, cuando quizás, hermanos, en nosotros no había, ¿verdad?, un vestigio de pensamiento de estar en la obra de Dios. Pero a Dios, hermanos, Dios vio que en nosotros había una necesidad de Él. Nos llamó y nos trajo. Ahora sigamos adelante. Hermanos, toda persona puede superar el desánimo reconociendo que Dios siempre le dará la victoria. Todos podemos superar el desánimo si reconocemos que Dios siempre nos dará la victoria. Él es quien nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Lo que pasa es que en el momento de crisis no podemos ver esas cosas. Vemos solo el desánimo. Hermanos, por eso le digo, hermanos, en Cristo nosotros, hermanos, vamos a tener victoria. Siempre nos va a dar la victoria. ¿Qué es victoria? La victoria es triunfo que se consigue contra un adversario en competencia. Esa es victoria. Un ejemplo, Jeremías 20:11. Dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Esta era la posición de Jeremías. Después de que estaba desanimado y que había esa situación de predicar siempre la palabra, él dijo: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Así es que, ¿de qué tengo que preocuparme? Él va a pelear mis batallas. En más de 30 años que tengo en el evangelio, hermanos, durante todo ese tiempo han venido dificultades de todo tipo. Y hermanos, pero una cosa que sí me ha ayudado es la fe en las promesas y el llamamiento de Dios. Yo tengo bien comprobado, hermanos, cómo se ha manifestado Dios a mi vida. Cuando mi vida, hermano, era una vida sin control, sin dirección, hermano, Dios se manifestó a mí de una manera sobrenatural. Recibí revelaciones tremendas, porque, hermano, yo le dije una vez a Dios, porque en el camino que había tomado, hermano, era un camino terrible, donde, hermano, yo llorando le dije a Dios: Dios, si existes, ayúdame, porque ya no soporto esta vida. Y la vida era que había sucumbido en droga, en muchas cosas, y ya no quería esa vida, pero sentía que eso tenía poder contra mí, yo no podía dejar eso. Pero, hermanos, cuando oré de esa manera, y yo le dije: si hubieran posibilidades de nacer otra vez, yo hablaba locuras.
Si hubieran posibilidades de nacer otra vez, ya no tomaría yo este camino que he tomado. Pero entraba la realidad y que esa era mi realidad. Pero si existes, ayúdame. Como al mes de haber hecho esa oración con necesidad, vino una revelación a mi vida, donde, hermanos, vi exactamente como que habían filmado toda mi vida y exactamente los lugares donde había estudiado mi primaria, donde las amistades que había tenido, todo ese tipo de cosas. Y, hermanos, y también un examen que me hicieron ahí, el examen de la conciencia le llaman. Porque, hermanos, y un examen donde había muchas personas que cada pregunta que me hacía el juez, yo se la respondía, y habían alegrías, hermano, había júbilo en multitudes, millones de personas que estaban allí y me decían: Jorge, así es, estás respondiendo bien. Pero hubo una pregunta que yo no la pude responder. Y le dije: no, yo sé que esto lo sé, pero en este momento se me ha olvidado. Y él me puso la respuesta y yo dije, y me vi con las manos levantadas y dije una expresión que casi no digo, pero no sé por qué la dije allí. Yo dije: caramba, si esto yo lo sabía. Así dije, y esto yo lo sabía. Y me dijo: si lo sabías, ¿por qué no lo hiciste? Y supe que era el examen de la conciencia, porque todos tenemos conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero la conciencia se arrastra cuando se nos dice que es malo y lo seguimos haciendo. Allí vamos arrastrando la conciencia. Entonces, tenía que superar eso. Luego, hermanos, vinieron una serie de cosas maravillosas a mi vida, que yo las iba interpretando. Luego me dio un sueño el Señor, recién convertido, y empecé, hermano, yo vi que estaba leyendo la palabra. Bueno, iba leyendo una hoja llena de versículos de la Biblia. La iba leyendo en un callejón y iba leyéndola. Y así vi a un amigo que antes de ser cristiano compartíamos la droga y todo. Lo vi, dejé de leer, me acerqué a él y le empecé a hablar de Jesucristo. Y, hermano, y cuando le estaba hablando del fin y de todas las cosas, se oyó un estruendo en los cielos. Y entonces yo dije: miren, ya va a venir Cristo. Y señalé hacia arriba. Entonces, cuando señalé hacia arriba, no venía Cristo. Dentro de las nubes venía una bandera, blanco, azul y rojo. No es la de Estados Unidos, pero venía ni la de Costa Rica. Eran unas 3 listones, blanco, azul y rojo, gigantesca la bandera. Pero yo le había dicho al que le había predicado: ya va a venir Cristo. Pero no vino Cristo, sino que vino una bandera. Entonces, de allí entendí que Dios me estaba, incluso en sueño, me estaba hablando por parábola, mostrándome algo que para mí en ese momento era difícil. Pero digo, ¿qué significa una bandera? Yo no he estado pensando en bandera. Y dice el libro de Isaías: he aquí que la raíz de Isaí será puesta por pendón a las naciones. Y pendón es bandera. Entonces, esa bandera simbolizaba a Cristo. Nada más sentí que el Espíritu me dijo: te lo he dado de esta manera, porque cuando tú le hables a otra persona acerca de estas cosas, ellos te van a decir: ¿cómo no se te va a aparecer Cristo si solo en Él andas pensando? Están yendo a la iglesia, Cristo, 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 Cristo. Hasta en un sueño se te aparece Cristo. Pero te lo ha dado como bandera. ¿Por qué? Porque tú no has pensado ni sabías en tu mente lo de esta bandera. Entonces, cuando yo vi esa bandera, hermanos, eso tipificaba a Cristo. Esas cosas, hermanos, iban afirmando mi fe. En otra oportunidad, yo les cuento todo lo que el Señor me ha dado, hermano. Hermanos, andábamos así con mi esposa, y toda la gente, hermano, era zamaqueada por ventarrones y todo, y todos con paraguas así, y el paraguas se los hacía a un lado y nosotros sin nada. Y alguien dijo: ¿y estos por qué no están cubriéndose con el paraguas? Es que estos están bajo el abrigo del Altísimo.
Y hermanos, y cuando hay un himno que yo lo quiero conseguir, que es el himno cuando fue mi revelación. Yo sé que por alguna parte del mundo estará, no sé, no descanso si no encontrarlo, cuando fue la introducción de la revelación. Yo se lo puedo tararear aquí, pero es un himno que jamás he vuelto a oír. Cosas maravillosas. Cuando yo vengo y cómo se manifiesta Dios a mi vida. Este no es un tiempo de testimonio para pasar todo aquí hablando de las cosas que me han sucedido, pero me han sucedido cosas maravillosas. En Guatemala, cuando fui a predicar, hermano, una noche antes le dijimos al Señor: Señor, que tu ángel esté con nosotros. Y fuimos a un lugar sin saber cómo era. Nosotros nos metimos en un lugar que se llama La Limonada. Hoy los hermanos de Guatemala me dicen: ¿dónde fue a meter, hermano? ¿Verdad, hermanos guatemaltecos? ¿Han oído de La Limonada? Es un lugar como el paraíso. No, ¿verdad? Pero bueno, los hermanos de Guatemala saben lo que... Allí nos fuimos a meter a predicar. Se convirtió toda una familia. Y llegamos, allí estaban peleando. Y hermanos, una cosa terrible. La esposa, el hijo, pero tenían una pelea tremenda. Y llegamos: muy buenos días, con optimismo. Buenos días. Venimos desde El Salvador porque el Señor nos ha enviado con un mensaje para ustedes. Y ellos se quedaron como que hicieron una tregua, ¿verdad? Se quedaron y empezamos a hablar. Íbamos 3. Empezamos a hablar de Cristo. Al fin ellos se convirtieron, pero nunca nos hicieron pasar adelante. Solo aquí porque, ¿verdad? Tiene una barandita y así hablamos. Bueno, y en el momento que le hicimos la invitación, ellos reconciliaron. Pasen, hermanos, si nosotros hemos sido cristianos y nos enseñan, mire estos, de aquellos discos, hermanos, de grandotes, long play. Ya se imagina de qué tiempo le estoy hablando. Entonces, hermanos, allí reconcilió toda esta familia. Y bueno, nosotros contentos. Cuando nos fuimos, hermano, había un tope, ya no había paso. Regresamos, nos llamaron a comer, hermano. Nosotros no andábamos ni 5 para comer, pero el Señor no nos permitió aguantar hambre. En cada lugar teníamos siempre cosas maravillosas. Ahora, el día siguiente llegamos a una iglesita, allí dormimos en el suelo, pero ahí nos pusieron unos colchones, ahí dormimos y hacíamos esa oración. Hermanos, al día siguiente, cuando íbamos a desayunar, andábamos los 3 hermanos, Antonio, Efraín y Jorge, eran los 3. Cuando íbamos a comer, y el pastor que se había quedado allí, la esposa se había ido a trabajar, entonces habíamos 4. El hermano puso 5 platos. Y bueno, ya nos sentamos a comer y no comíamos porque todos queremos orar juntos, ¿verdad? Como cristianos sabemos que vamos a orar antes de comer. ¿Amén o no amén, hermano? Sí, ¿va? Entonces estamos esperando. Y el hermano también, hermano Lima, de apellido Lima, de una iglesia del Príncipe de Paz. Entonces estaba allí nosotros 3 y el plato aquí esperando al hermano que iba a venir. Y total de que dice: bueno, ¿y el otro hermano? ¿Cuál otro? Si somos 3 hermanos, Efraín, Antonio y Jorge. No, yo he visto 4, dice. Dios es real, hermano. Yo he tenido esas experiencias y no me las han contado. Dios es real y Dios se manifiesta. Cuando veníamos aquí por Arizona, hermano, yo les he contado lo de la gasolina, pero ahí lo vamos a dejar para después. Hermanos, Dios es real. Cuando estamos en desánimo, desalentados, como la experiencia que había tenido Jeremías, él llegó a decir: desalentado, pero mas Jehová va delante de mí como poderoso gigante. ¿Cómo podía olvidar la grandeza, las experiencias de Dios en su vida? Cada uno de nosotros tiene algo, hermano, donde va a recordar a ese Dios verdadero, las promesas de Dios y cómo se ha manifestado en su vida. Cada uno va a experimentar la fidelidad de Dios en algún momento de su vida, alguna sanidad, algo que Dios palpablemente se ha manifestado a ustedes. Pero a veces por el desánimo casi dejamos todas esas cosas maravillosas. No,
hermanos, hay que sobreponernos a esto y decir como Jeremías: mas Jehová va delante de mí como poderoso gigante. Sus promesas están conmigo para ayudarme. En la Biblia hay personas que toman la victoria poniendo toda su confianza en el Señor y en Cristo Jesús. Moisés tuvo que poner su confianza en Dios. David, Samuel, Pablo, incluso los apóstoles. A los apóstoles, hermanos, se les estaba impidiendo predicar la palabra. Ya no se lo permitían. Y les dijeron: no prediquen más en ese nombre. Y ellos dijeron: no podemos dejar de hablar y decir lo que hemos visto y oído. Jesucristo es el Salvador. No podemos dejar de hacer eso. Claro, ellos ante los rumores, las acechanzas, hermanos, toda la adversidad que le venía por predicar el nombre de Cristo, ellos, hermanos, sabían que tenían promesas grandes del Señor, y esa fe los mantuvo firme, que no era en vano lo que estaban haciendo. Y no es en vano, porque nosotros somos el resultado, hermanos, de la osadía de aquellos hermanos. La iglesia de hoy es el resultado de la no flaqueza de aquellos hombres, de aquella osadía, de aquella firmeza de esos hombres. Por eso estamos aquí. Por la valentía de Pedro, la valentía de Pablo, la valentía de estos hombres que tenían razón, toda la razón del mundo para huir en su desánimo. Tenían toda razón de huir, pero ellos decían como Jeremías: no, Jehová va delante de mí como poderoso gigante. Muchas razones para huir, pero ellos siguieron adelante. Y mire la grandeza, hermanos. Si ellos estuvieran presentes aquí, se maravillaran. Invitáramos a Pedro aquí a predicar. Hermano, qué maravilloso. A Pablo. Hermano, es algo maravilloso descansar en las promesas del Señor. Hermanos, no quiero pasar mucho tiempo aquí, solamente desearles, hermanos, muchas bendiciones a todos ustedes. Gracias, hermanos, por acudir, tanto ministerio femenil, jóvenes, varones, por acudir a estos llamados. Esta es una bendición espiritual, hermanos, que la necesitamos como iglesia. Hoy estamos concluyendo esta etapa, ¿verdad?, en la que nos comprometimos, ¿verdad?, primeramente con Dios. Así que, hermanos, que Dios les bendiga, y recuerde, en las flaquezas, en la debilidad, en la crisis, recuerde que no estás solo. A veces pareciera que estamos solos, hermanos, porque cuando hay tristeza parece que el mundo se nos cierra y que no encontramos opciones. Siempre usted piense que hay una opción: el Dios Todopoderoso. Amén. Las promesas de Dios a su vida, esa fe en el secreto. El Señor le dice: ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. ¿Puede creer eso, hermano? De la recompensa de Dios. Si dice que Dios le va a recompensar en público, porque Dios no miente, Dios lo va a hacer. Pero necesitamos estar en el secreto de Dios. Amén. Vamos a orar en esta hora, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por concedernos este hermoso privilegio, Señor, de ser parte de tu reino. Por misericordia, Señor, y por tu gracia hemos, Señor, sido parte de este redil. Te damos gracias, Dios, por cada hermano, cada hermana, cada joven, Señor, que se ha involucrado, Señor, en esta actividad espiritual. Te ruego que bendiga su vida, que bendiga su hogar, que bendiga lo que emprenda, que todo cuanto haga mi hermano, Señor, sea bendecido en tus manos. Padre, gracias por la fortaleza que has dado a cada uno. Padre de gloria, bendice sus vidas, que nuestra vida, Señor, pueda crecer, que nuestra vida, Señor, Dios mío, sea fructífera, pueda dar los frutos que tú quieres. Dios mío, bendice al liderazgo de la iglesia, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús pedimos toda bendición. Amén y amén. Recuerden, hermanos, el día